El negocio ganadero es un negocio de oferta y demanda. Y estamos notando cuando analizamos puntualmente lo que pasa con el negocio de la hacienda que tiene destino de faena, una faltante de volumen, justamente que proviene del engorde a corral y particularmente sobre lotes bien livianos. Es lo que hoy por hoy está buscando esa demanda del consumo interno y llama la atención esto, porque uno suponía que en los primeros días del año, con menos gente en el ámbito del de AMBA, iba a haber una desaceleración de la presión que sí habíamos notado, hasta con mucha efervescencia en los últimos días comerciales del 2024. Recordando que por aquel entonces, con una faena muy importante, 1.239.000 cabezas, y que fue motorizada esa firmeza por el consumo interno. Un consumo local que durante todo el 2024 había estado escondido debajo de la alfombra, que no emergía, entre otras cuestiones, y en el primer semestre, por las dificultades que atravesó el consumidor promedio de la Argentina, producto del gran ajuste en pos de la recuperación de cierta normalidad para los números macroeconómicos. Y nos llamó la atención diciembre, que se destapó como un mercado muy urgido y que por supuesto marca una diferencia abismal respecto de lo que había significado el promedio del consumo per cápita aparente al año, que hasta noviembre inclusive venía en torno de los 47 kilos per cápita, es decir, en el subsuelo de la historia del consumo de carne en la República Argentina. Datos parciales todavía, pero que nos permiten proyectar, admiten que el crecimiento fue tan importante que de los 47 promedio de todo el año, en diciembre se saltó alrededor de los 52 kilos per cápita. Esto habla claramente de una valorización de la demanda por un producto que empieza a faltar en el principio de este 2025. Esto es lo que ocurre con la demanda de hacienda que tiene destino de faena y particularmente la más liviana que provee el engorde a corral. Se van desinflando de oferta los corrales de engorde profesionales y todo parece indicar que vamos camino a lo de todos los años, una baja sustancial desde el punto de vista de la oferta del consumo para las próximas semanas. Se prevé fundamentalmente para mediados de febrero y principios de marzo. Y veremos cómo adopta la demanda esto que ya se palpa como una realidad. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Nos encontramos con el ingeniero Eduardo Fernández, productor de Charata, Chaco, una zona básicamente agrícola, o por lo menos que se viene perfilando desde hace muchos años bajo ese parámetro productivo. Y muchos empiezan a ver a la agricultura, que no es tan sustentable desde lo promedio, aún en aquellas zonas que tienen muy buenas tierras, para integrar la producción ganadera, para tratar de darle una vuelta de rosca otra vez al sistema productivo y agregar valor y tener por lo menos el equilibrio de una actividad ganadera que es mucho más sustentable en el tiempo. Le preguntamos justamente al ingeniero Eduardo Fernández sobre Charata y la producción agrícola que desarrolla en aquellos campos. Estamos en la zona de Charata, entre Charata y Gancedo, en la zona de Cadevila. Hacemos una producción, somos productora agropecuaria, digamos, trabajamos en la parte agrícola y hacemos un manejo de ganadería con recría y terminación en filo en la zona. En eso estamos trabajando hace como 9 años que empezamos con el emprendimiento. Producimos bastante maíz y la idea era de convertirlo en carne y arrancamos con una recría primero en animales, son una parte de la cría propia y otra parte que adquirimos en la zona o en corriente de terneros de invernada. Esa zona del Chaco es o era eminentemente agrícola, ¿no? Sí, era muy agrícola, sigue siendo muy agrícola, porque tiene algunas limitantes, que el agua, la calidad del agua, eso limita mucho la cantidad de animales en un establecimiento, que vos tenés que hacer mucha inversión para tener agua para consumo animal, que no es de buena calidad tampoco,
Y hace últimos años se empezaron a hacer muchos animales de terminación, hacen filo, la gente se está volcando por el uso propio del maíz, y como hay muchos recursos en alimentación en la zona, la verdad que creció bastante y es muy importante lo que se está haciendo hoy. A Eduardo le preguntamos cuáles son los rendimientos promedios, hablando siempre de agricultura, de esa zona tan característica, un símbolo de la producción agrícola del norte argentino. Hablamos de la zona de Charata, en el Chaco, y esto nos decía. La media normal andan en 1,8 de soja o a 2.000 kilos de soja, y maíz anda entre 5 y 7 de promedio, más 5,5 de promedio, pero como son unas zonas semiáridas, en años de muy buenos milímetros de lluvia, son campos que tienen muy alto potencial de rindes, que puede saltar el maíz a 9, 10, 12 toneladas, y la soja puede ir a 40, 45 quintales como normal, y el algodón, nosotros medimos en kilogramos de fibra, puede saltar de 800 kilos a 1.600, 1.700 kilos de fibra por año en años buenos. Cuando tomamos la media, por supuesto la media es baja en la zona, y en estos últimos años tuvimos años, los excesos de lluvia a veces nos afectan menos que la seca, son más, las secas son mucho más severos en los cultivos por las altas temperaturas que tenemos, y a su vez es una zona que tiene mucha incidencia de plagas y enfermedades, entonces también tenemos varios factores que afectan el crecimiento del cultivo, digamos. ¿Le pegó en el maíz la chicharrita el año pasado? Sí, le pegó el maíz la chicharrita, fue un daño muy severo, se potenció mucho con la seca, tuvimos pérdidas. Nosotros tuvimos un lote que no se cosechó y hubo un lote de 3.000 kilos, 3.200 kilos, los materiales con genética tropical, que nosotros siempre hacemos una genética tropical para alimentación de ganado. Hacemos picado o hacemos cosecha de grano húmedo para los hilos de la alimentación del feedlot. Y bueno, esos son los maíces que nos salvaron, digamos, en este año, pero el templado y todas las variedades que hacíamos normalmente fue muy afectada. Habló del maíz, del impacto de la chicharrita y la gran pregunta teniendo en cuenta que hay que sostener proyectos productivos de ganados, de carnes en esas regiones. ¿Qué hicieron con tanta incertidumbre para este año pensando en la evolución de la campaña gruesa, en el maíz vital para darle vida a todo ese proceso de integración y de agregado de valor para que ese cereal salga en cuatro patas y no en camiones? De esto habla Eduardo Fernández en La Noche de Acorral. Hacemos una parte de sorgo, destinamos la parte de sorgo para ganadería, y el maíz bajamos un 50% la siembra. Vamos a hacer igual con un maíz que tenga algo de tropical, y vamos a hacer una prueba piloto, vamos a hacer un monitoreo intenso, un tratamiento intenso del maíz para ver cómo se comporta, porque la idea nuestra es no dejar de hacer maíz, la idea es que sea rentable y tener rendimiento, ¿no? Entonces, si andamos bien con los tratamientos y funcionan, el año que viene volvemos a la normalidad. Acorral, esta es la alternativa que compartimos y que renovamos juntos semana a semana a través de la pantalla de Canal Rural, la que nos permite estar muy cerca, estrechando distancias desde cualquier rinconcito productivo de la Argentina, situación que además nos permite estar en diferentes rincones de América Latina, tratando de reflejar desde esta pantalla lo que se desarrolla en el agregado de valor para la producción de carne, una marca registrada para la actividad agroindustrial de nuestro país. El ingeniero Eduardo Fernández nos cuenta cómo le da vida al proceso de recría para después sí en los corrales hacer un animal más pesado, que creo, en definitiva, es lo que necesita nuestro país ganadero pensando en producir mayor volumen de carne con la misma cantidad de cabeza que tenemos. Esto nos dice Eduardo Fernández, ¿dónde y cómo la recría? Hacemos una recría en Corrientes, en la zona de Corrientes, acá de Saladas, acopiamos ternero y hacemos recría a campo, un año, normalmente 11 meses.
y se lleva un ternero de 270, 300 kilos. Eso es la idea de este año, el primer año que estamos haciendo, y llevar y terminarlo en un filo en el Chaco, donde tenemos toda la parte de la comida y también la parte de comercialización está más avanzada que Corrientes en el tema de gordo. Y hacemos una recría más chica en el Chaco, en Gatumpani, donde en años buenos, se puede hablar de 3, 4 terneros, 5 terneros por hectárea. Y en año como el año pasado, un año seco, tuvimos muy baja ganancia. Yo normalmente encierro animales de 300 kilos en 10 meses y el año pasado encerramos con 250 kilos. Perdimos 50 kilos por ternero por la falta de lluvia que tuvimos. El gato le afectó mucho la seca y mala temperatura, no se la banca. ¿Cuáles son las ganancias diarias sobre Gatton Panic, este pasto tan característico y natural del centro norte de la República Argentina que cobra vida y evolución sobre todo en esta etapa del año? Y por lo tanto, como se apaga con las primeras heladas, ¿qué es lo que plantean para el proceso de recría durante todo el invierno? Obviamente, uno supone el camino de la suplementación también para que los promedios en cuanto a ganancias diarias se puedan sostener. Eduardo Fernández, el ingeniero de Charata, Chaco, nos cuenta lo siguiente en la noche de Acorral. En un año como esto, con una carga de 3 terneros, 4, el gato te da medio kilo por día. Sin suplementación, sin nada, solamente algunos tratamientos minerales. Y después en año, si hacemos una media, estamos en 300, 350 gramos por día. ¿Y en invierno cómo recrían? Si es que recrían. Bueno, nosotros tenemos mucha producción algodonera, estamos ahí a la vuelta, siempre hay muchos insumos para suplementar en invierno, pero en el caso nuestro tenemos algodón, sembramos a la vuelta al feedlot y pasamos el invierno a veces en los rastrojos de algodón, porque la cosechadora te deja de 300 a 400 kilos por hectárea de algodón, y lo aprovechamos con la ganadería porque esos lotes van a maíz después en la rotación, y con eso pasamos el invierno y llegamos hasta octubre tranquilamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que comen el rastrojo del algodón? Come el algodón en sí, lo que es la semilla y fibra de algodón que cae en el suelo, y el rastrojo no, digamos, es con mucha lignina, no consume el animal solamente el rebrote, pero como en invierno no hay rebrote, consumen todo lo que es el algodón. Semilla de algodón y fibra de algodón que cayó en el suelo lo consume el animal. Es decir, que hacen recría con distintas alternativas durante todo el año. Exactamente. Nosotros hacemos una recría en el lote de algodón que largamos en el horario de la mañana, 2 o 3 horas, y de ahí van al gato un seco para que coman un poco de fibra, y si no hay nada, nosotros le damos el corte picado, una ración para complementar un poco el exceso de energía que consumen los lotes en el algodón. Y el ternero, la materia prima para producir todos esos kilos de carne desde el norte argentino, agregando valor a los procesos agrícolas, ¿son propios o hay que ir a buscarlo fuera de los campos? De esto habla el ingeniero Eduardo Fernández en Acorral. El 90% buscamos afuera. En los primeros tiempos normalmente salimos a buscar, hoy en día ya nos ofrecen, nos traen también, y conocemos ya la genética de los vecinos, de la gente, ya hay una relación, entonces producimos muy poco y la mayoría se compra, cliente conocido. ¿Con qué quilaje suelen llevar ese ternero o novillito ya recriado al corral? Al corral, al novillito lo llevamos mínimo 270, 280 y lo llevamos a 400, 410 para que quede un novillo con debaste de 370, 380. Este año, por ejemplo, estamos vendiendo todo con 350 devastados por el hecho de que encerramos con menos kilos por la seca del año pasado. ¿Y cuál es la dieta que se utiliza para la etapa final, para el proceso definitivo del engorde allí en Charata, Chaco, utilizando parte del maíz que se produce? De esto habla Eduardo Fernández en Acorral. Nosotros fuimos mejorando todos los años de acuerdo a lo que se nos presentaba en el feedlot, y llegamos a una conclusión de que damos una fuente de fibra del 40%. Le aumentamos la fibra para que el animal
tenga sanidad y tenga buen gusto la carne. Después lleva maíz, otro 40%, después lleva speller de soja, urea y una premezcla vitamínico mineral. Cuando hablas de fibra, ¿qué fibra usan para el corral? Usamos silo picado de sorgo, granífero, tiene que ser doble propósito granífero para que tenga calidad el picado. Y usamos maíz, usamos maíz, usamos maíz picado, un tropical alto, con una buena producción de granos, se usa normalmente como fibra. Y hablaste de maíz también en grano, ¿eso lo dan partido o entero? Usamos maíz, silo maíz húmedo, quebrado, con 27, 26 de humedad. Lo cosechamos y lo tiramos al silo y lo quebramos. Y para terminar, para la terminación, normalmente si se nos termina el maíz, usamos maíz seco quebrado, siempre quebrado. Lo decimos siempre, tratamos de ponerlo en práctica, que una duda, una inquietud generen próximos temas de nuestros encuentros a través de especialistas, profesionales y productores que tienen mucha experiencia y recorrido en el ámbito productivo. Ellos seguramente ya se equivocaron previamente y la enseñanza de esos errores seguramente le van a permitir a ustedes también sacar conclusiones para equivocarse en un futuro si es que emprenden este camino lo menos posible. Eduardo Fernández hablando en esta noche de Acorral sobre las ganancias diarias que tienen en la etapa final, en el feedlot que está ubicado en Charata, en la provincia del Chaco. El ternero que ingresa al feedlot siempre está en 1,2 kg, 1,3 kg. Cuando yo armo las tropas para salir a venta del novillo de 370, 380 que aparto para terminarlo, son muy eficientes, están en 1,5 kg, 1,6 kg diarios, siempre y cuando sea invierno. En verano se nos cae mucho la conversión. El estrés calórico. El estrés calórico, la mosca, el barro, afecta muchísimo. Entonces nosotros en esta época del año ya tenemos que estar vaciando el filo y parar hasta mayo. Lo que quiere decir que hacen un engorde estratégico, depende de la época. Sí, hacemos un engorde estratégico muy acorde a la zona, porque es muy brava las moscas en veranos, los tábanos, y empiezan las lluvias y los pisos son muy pesados y tenemos problemas por supuesto, de manejo dentro del filo y también de lo que más nos afecta a la conversión, empieza a bajar muchísimo el animal inquieto todo el día. Hablamos de ganancias diarias, queremos saber cuáles son las conversiones, si es que las tienen medidas en ese establecimiento que le da vida a la posibilidad del agregado de valor agrícola hacia el ganadero por parte del planteo que desarrolla el ingeniero Eduardo Fernández en el norte argentino. Estamos en 9-1 en alimentos, día 1 depende de la calidad del picado, así que ese es más o menos el promedio que usamos. En pesos, si vos lo haces hoy, está en 1.700 pesos, un kilo de carne. Es decir, que el negocio hoy es rentable. El negocio hoy es rentable. Con una recría es rentable. Cuando es directo a feedlot, no existe esa rentabilidad por el hecho que se alarga mucho más la de comer el animal, digamos. ¿Problemas sanitarios comunes en la zona? Sí, tener problemas de digestión, mucho problema. A veces por algún problema de hongo del alimento. Habíamos solucionado el problema de el mal de la pezuña, todas esas cosas solucionamos con la fibra. Y más es digestivo el problema que tenemos. Acidosis. No tanto acidosis no, porque usamos alta concentración de fibra. Intoxicaciones. A veces entra el animal, come mucho de golpe y se le produce timpanismo y si no le tratan en el momento se muere. ¿Y con qué carga en los corrales están trabajando? ¿Cómo están diseñados? ¿Qué cantidad de corrales? ¿Cuánta hacienda por metro cuadrado? Para ver si tenemos mucha diferencia con lo que estamos acostumbrados a ver en otras latitudes productivas, trabajando siempre en engorde a corral, buscando la misma eficacia más allá de las diferentes circunstancias
que plantean los ambientes. El ingeniero Eduardo Fernández contando este aspecto productivo en Acorral. Y nosotros en un corral de 50 metros por 50 tenemos 150 animales, que tendríamos que sacar los metros cuadrados, pero son 250 metros cuadrados para 150 animales. ¿Cuántos corrales tienen? Tenemos 9 corrales. ¿Reparten comida cada cuánto? Repartimos comida a la mañana y muy a la tardecita en la época de calor. Si no, a las 4 de la tarde ya se le da y en la época de calor a las 6, 7 de la tarde. ¿Qué porcentaje de macho y qué porcentaje de hembra están trabajando? 70-30. Tratamos de comprar la mayor cantidad posible de macho, pero siempre vienen las hembras, así que estamos en 70-30, 70-25, 80-20, más o menos, pero tenemos hembras, mayoría macho. ¿La estadía promedio en los corrales en el engorde para machos y para hembras? Nosotros lo que hacemos es separamos las hembras de los machos y las hembras comen un poquito más de fibra por el hecho que se engordan más, convierten más grasas y tienen menos kilos, y después van armando tropas de la jaula. En una tropa de 60 o 70 que llega a la jaula van 20-25 hembras, siempre que, bueno, te baja un poco el promedio de quilaje, pero tenemos que venderla bien terminada, pero no son pesadas. ¿La ganadería va ganando espacio en esas zonas agrícolas del norte? Va ganando espacios. Si tuviéramos un poquito más de política agropecuaria, yo creería que el Chaco se convertiría en una potencia por el hecho de que nuestra limitante es el agua. A pesar de que en el Paraná acá perdemos millones de litros por segundo, si llevaran el agua algún día y se pudiera pasar a la parte de feedlot, esa zona tiene mucho potencial. Y bueno, el Chaco está complicado porque no tenemos agua para la gente, menos para las vacas. Amigos, esto fue Acorral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Nos reencontramos, si Dios quiere, con todos ustedes el próximo miércoles a partir de las 20. Hasta cada momento, muchas gracias.